Bienvenidos, queridos oyentes, espectadores, a nuestro encuentro semanal. Más o menos, hay siempre mucho para hablar, mucha incertidumbre, muchas cosas que quedan colgados en el aire, muchos títulos. Esta fábrica conocida como las noticias tiene que fabricar títulos, y por eso todo el tiempo, ¿no? Dicen como es un chiste que dicen los ingleses cuando no tienen de qué hablar, están hablando del tiempo, ¿no? Como si hablar del tiempo va a cambiar algo. Bueno, por lo menos los ingleses tienen muchas noticias en los últimos años, pero eso no es nuestro problema porque lo tenemos suficiente nosotros, de lo nosotros. Otra vez, bienvenido Pablo, bienvenido Alex, bienvenido Udi, bienvenidos ustedes. Como siempre, están invitados a hacer comentarios siempre y cuando son respetuosos, y si son preguntas o comentarios o lo que sea, todo bien, pero al grano, a los hechos, y no algo que no tiene que ver con nada, sea con el antisemitismo. Obviamente ya hemos hablado de eso. Bueno, entonces, como resumiendo en Netflix, como hay un resumen del capítulo anterior, estamos oficialmente, no oficialmente, pero aparentemente en una tregua, tanto con Líbano como con Irán. Los americanos están bloqueando los estrechos de Hormuz. Israel acaba de festejar su aniversario número 78. No sé cómo se dice eso en castellano. Hay una linda forma de decirlo, el segundo, el tercero, bueno, el 78 aniversario. Eso también resultó, obviamente, por la situación que estamos. Había, por ejemplo, ceremonias paralelas de gente que hicieron un Yom Zikaron, un día el día del recuerdo de los muertos israelíes, junto con los muertos palestinos, ¿no? Imagínense un día de conmemoratorio de los sobrevivientes de Auschwitz con los nazis, ¿no? Porque somos todos John Lennon. Entonces, el manicomio sigue. El manicomio sigue, no creo que va a parar ni por un minuto, y para eso tenemos por lo menos un experto. Alex, te voy a pedir si puedes hacer un análisis, una descripción y después un análisis de lo que está pasando, o no está pasando, tanto en el caso de, hay mucho ruido, no sé, hay un ruido así de uno de ustedes está moviendo cosas, entonces no mueven cosas. Se está escuchando eso. Bueno, Sí, Alex. sí, 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 pero no estoy solo en casa, Ah, pero no puedo. bueno, ahora entiendo. No. Ok, Alex, dale. Entonces, lo que vemos ahora es que los iraníes se encuentran hoy en un callejón sin salida. Dicho más simplemente, no saben qué tienen que hacer. Este parece difícil, pero no es tanto difícil porque se puede ver claramente en los periódicos iraníes, en la prensa, en los medios iraníes, que no saben qué hacer y puede verse en todos los periódicos oficiales de la República Islámica la falta de consistencia en sus reacciones. No es ordinario para Irán. Por ejemplo, pongamos por caso que Calibaf, que está por el momento la figura más importante del régimen, es también oficial de los guardos revolucionarios, pero dice una cosa, dice que Irán va a participar en las negociaciones en Islamabad, y después una hora, cuántas agencias de noticias iraníes dicen que en facto no le ha dicho, pero veo que sobre el Twitter ex sí
escribió algo. ¿Cuál es la razón de este comportamiento que no solo son mal coordinados, sino también o tampoco no saben qué hacer correctamente hasta cuando son de acuerdo de hacer algo. Sí, existen disputas dentro de lo que queda del régimen, que queda del régimen, son radicales, pero cuando estoy hablando sobre Irán, siempre tengo en consideración el contexto. El contexto es el de todas las ideas estúpidas que podemos encontrar en media israelí, en media americanos, occidentales en general. Una de esas ideas estúpidas es la idea siguiente, que si el régimen no está coordonado, no están coordinados con los otros, y si son más radicales, el resultado de esta guerra está peor que lo precedente, porque el régimen está ahora más peligroso. Pero lo digo que este argumento falta lógica elementaria. Elemental. Porque sí, Elemental. elemental, sí. Sobre todo el primero es que la Guardia Revolucionaria, como se llaman, siempre controlaban todo. Hasta sobre el nivel formal, jurídico, cuasi jurídico, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Extranjeros iraní no había nunca ninguna prerrogativa en todo lo que concerne a la política regional iraní, es decir, política en Irán, terrorismo, todo eso, hasta formalmente. La única sola diferencia ahora con el pasado es que sus control del Estado del régimen está abierto y claro. Son radicales, sí, pero son radicales, son mafiosos, o todo eso, pero quiere decir? Quiere decir que no son eficaces, no son militares reales. Khalibaf, el solo Vahidi, el terrorista, el solo militar, pero todos los otros no son militares, no son managers, no pueden realmente agir como debería agir, pero tenemos, diría que nosotros todos tenemos cuantos problemas Psicológico. psicológicos, ¿por Psicológico. qué? ¿Cómo? Está bien, Psicológicos. Esteban. Sí. Psicológicos, ¿por qué? Porque veo que a muchísima gente le resulta muy difícil comprender que también los malvados tienen dificultades y limitaciones y problemas. Este régimen, el régimen iraní, no puede aceptar nada que puede interpretarse como una rendición. ¿Por qué? Porque la imagen es importante. Hay que entender algo. Contrariamente a lo que podría pensarse, la mayoría de los líderes en el mundo en general no jamás mienten solamente porque quieren mentir. No está verdad. No es posible. ¿Por qué? Porque cada uno que mienta
entiende que hay que pagar un precio por las mentiras. En este caso, no son también una cosa, no son idiotas, son todo lo que pueda imaginarse, pero no son idiotas. Entienden muy bien que si siguen mintiendo, podrían perder su capacidad de disuasión, es decir, la barrera del miedo de sus propios ciudadanos. Por eso no saben, no les importa qué cogieron de hacer, no está o no será, no será una buena opción. No tienen ninguna buenas opciones. Eh, Alex, ¿qué son las opciones? ¿Qué son ah, las opciones? no, Voy a hacer, perdóname, voy a ah, romper la pregunta en dos partes. Una, o sea, el título sería opciones. Por un lado, ¿qué son las opciones de un punto de vista, digamos, de un analista? Viendo la situación, tenemos eso. ¿Qué son las opciones o qué son las posibilidades del desarrollo de la situación? Y por el otro lado, ¿qué son las opciones que por lo menos están figurando? Si bien si están figurando, pero si no, no, pero si están figurando en la prensa, en los medios, no media, medios, en los medios de comunicación iraní, ¿de qué opciones habla el régimen? Entonces, tenés dos caminos diferentes. esta es una de las pruebas que no saben qué hacer, es que no dicen nada de claro. Está muy diferente del pasado. Cuando los iraníes en general quisieron decir algo, está claro. Ahora dicen que no estamos, ¿cómo decir? Muhanim, Preparados. preparados a mantener, a negociar con los Estados Unidos. Sí, pero sobre nuestras condiciones. De un otro lado, dicen que no dicen nada que se puede que puede entenderse como una amenaza real de resumir la acción militar. Es sobre el punto de vista del régimen. Sobre lo que puedo imaginarme, diría que sí, es posible que empezaron a nuevo la guerra, pero nosotros somos preparados y para los mismos, esta guerra no dará nada. Porque yo creo que ellos sí, también lo entienden muy bien, pero no saben cómo comunicarlo. ¿Por qué? Porque no, si, por ejemplo, si están de acuerdo, negociar, ok, es decir, rendición. Cada uno no es posible para ellos, pero de un otro lado entienden que si empezaron a nuevo, serán destruidos. ¿Por qué? Al mismo momento, los buques militares americanos siguen llegando en la región.
más y más. Y no, Trump puede expectar, ¿cómo Esperar, decir? esperar. Esperar, Espera, Lejakot. sí, sí, esperar. Esperar, perdieron, si podéis, אתם יכולים להיזכר, Se pueden recordar, encont- recordar, acordar cuando dice cuántas veces que Hormuz es, sí, es una, ¿cómo decir? No, no palanca, palanca. palanca estratégica de Irán, pero esto es todo. No tienen ninguna otra palanca. Y voilà, no sabe cómo decirlo en español, y Y, voilà. y el tiempo, El tiempo pueden esperar un mes y esperar porque hay elecciones en Estados Unidos, qué eh, sé yo, no sé. Pero no entienden, aprendieron debido a su experiencia, que no tiene que pensar que Trump está idiota. Que sí, pensaron de precisamente de esta manera, elecciones, pero la situación en la cual se encuentran no les permite esperar como, ¿por qué? Pongamos que nada no ocurre, no hay guerra, pero no pueden decir que tout va très bien, Madame la Marquise. Porque todo está perfecto. ¿Por qué? Porque el pueblo iraní los odia al régimen. Y ayer hasta muchos empleados, פקידים בכירים, פקידים בכירים Pidim, o oficiales, altos oficiales. altos oficiales del régimen, no políticos, pero economistas, ministros, dijeron que la situación económica está catastrófica. Y no pueden, no hay guerra, no pueden decir que, mira, estamos en la guerra, no tenemos tiempo para hacer algo. No, será muy difícil. Y perdieron todos sus amigos. Qatar no va a ayudar a Irán ahora. Todo eso. El Líbano sí, pero ayer también los americanos dijeron todos los americanos que están llevando en el Líbano partir inmediatamente. Quiere decir que no tiene ninguna intención, ¿cómo decir? El azor. Frenar. Parar Israel si Israel decide hacer algo. Todo lo que es posible que me falta alguna información, pero no, esto es lo que veo, pero pienso que hay también una razón. ¿Cuántas razones? Porque es muy difícil para cuánta gente, para muchísima gente, entender por qué que los malvados tienen también problemas. La primera razón es que, en primer lugar, hay demasiados judíos o ciertos judíos que están enamorados de la derrota y del sufrimiento, y por ello les resulta mentalmente difícil aceptar que está bien alegrarse de la caída de los malvados y de los enemigos. No es psicológicamente, es imposible para ellos aceptarlo. Pero
más serio, argumento más serio, está, yo creo, un argumento histórico. Porque la raíz de este pensamiento es la Segunda Guerra Mundial, porque nos hemos acostumbrado a pensar en términos de guerra total contra imperios del mal, como la Alemania nazi, Japón o más tarde la Unión Soviética, y aquellos imperios disponían de los mejores logros de la ciencia, la tecnología y la cultura. No era fácil. Wehrmacht queda hasta ahora el mejor Ejército. ejército del mundo que que existió en general. Es imposible, pero esta es la verdad. Pero tenemos que entender que, okay, que Irán y los iraníes son serios, pero son mafia, son enemigos. Sí, sí, son enemigos, pero no son ni Wehrmacht ni el Ejército. ejército de Japonés. Japón imperial. Y no son hasta la Unión Soviética, hasta no Rusia. No, eso todo. Pablo, Sí, muy interesante lo que Alex nos trae, ¿no? Como definiciones. Ya estamos advierto en una situación avanzada y en ese sentido, pienso que Trump y la gente que está con él no son nada estúpidos, más allá que a veces, como vos decís, Sudi parece cuando habla Trump que tiene 4 años, pero sin duda que desde un punto de vista empresarial, si lo vemos así, que es la formación que tiene Trump, el tiempo este que está ganando, más allá de que es muy costoso para el ejército de Estados Unidos, movilizar tantas tropas, mantenerlas en esa zona, sin embargo, el tiempo está demostrando, por esto que nos dice Alex, que es una buena fórmula, ¿no? El tiempo que está esperando Trump. Mientras tanto, estamos viendo que en Irán no están pudiendo administrar las opciones que vos le preguntás a Alex. ¿Qué opciones tiene o qué opciones informa el gobierno que tiene, el gobierno de Irán? Y por lo visto, la única opción que le queda, y siempre le quedó, fue el estrecho de Hormuz, mantener ese bloqueo. O sea que yo lo veo cada vez más claro que esta pausa, esta tregua, si se quiere, está sin duda beneficiando enormemente a Estados Unidos mientras debilita la economía cada vez más de Irán, mientras genera más tensión en actores como China, que se ven con cierta complicación para recibir el crudo de Irán, el precio del crudo cómo va subiendo, o sea que sin duda nos cuesta a veces ver de forma inmediata en la realidad, pero de a poco se está viendo con claridad que Irán cada vez tiene menos opciones. Y en este sentido me gustaría pasar al tema del Líbano. Y acá también vemos que en una semana también ha avanzado bastante. Se ve que sobre el terreno el ejército, la Fuerza de Defensa de Israel están haciendo un trabajo bastante bueno, ¿no? En cuanto a neutralizar, por lo menos en la zona esa que se ha tomado hasta el Litani y esos 10 kilómetros para garantizar que no puedan lanzar esos misiles antitanque, que son los que más daño hacen en las poblaciones israelíes de la frontera. Y me pareció muy interesante en el Líbano cómo se está avanzando en ver qué posibilidad tiene el gobierno del Líbano con alianzas internacionales, que en primer lugar sería Francia, el primer aliado del gobierno del Líbano,
para poder también poder avanzar sobre el punto fundamental que es desarmar a Hezbollah, que sabemos que es una tarea que el gobierno del Líbano imposible que pueda realizar Pablo, solo. Pablo, Sí. antes que Alex entre a este tema del Líbano, y no sé si te diste cuenta que cuando mencionaste Francia, Alex casi muere de infarto riendo tanto por la Francia, pero yo quiero resumir un poco, no resumir, pero dar como un análisis o una reflexión del tema iraní y Trump y todo eso. Yo otra vez haciendo, o sea, utilizando los únicos herramientas que yo tengo, porque persa no sé, turco no sé, árabe muy poco, entonces no soy de la inteligencia militar, y solamente sé lo que está figurando en las redes, tratando de diferenciar entre, bueno, cosas que tienen sentido y pavadas. Y bueno, pavadas hay cualquier cantidad, pero cosas serias hay gente que dicen cosas interesantes, como por ejemplo el hecho que Irán ya sabía, o sea, calculaba en un momento que pueden llegar a un enfrentamiento así tan fuerte con los Estados Unidos, y por eso tienen muchos, pero muchísimos misiles subterráneos a donde no se puede llegar ni siquiera con las bombas de 13 toneladas. Yo no puedo imaginar una bomba de 13 toneladas tirada con el B2, ¿no? BB, ¿no? B2, BB es un chiste, ¿no? Pero más allá de eso, porque, yo quería decir una cosa que va más allá. Otra vez, la comparación es que le gusta hacer el historiador, que por un lado sabe, el historiador es el primero que tiene que decir, aclarar que la historia nunca repite uno por uno, y las analogías tienen sus limitaciones. Por el otro lado, las analogías sirven y sirven mucho, porque ¿de qué se trata la historia? La historia trata de los seres humanos, y en este caso estamos hablando de seres humanos. Hace 80 años eran seres humanos y hoy son seres humanos. Y los seres humanos, con eso no se dice nada, porque el ser humano tiene muchos, en el repertorio del ser humano hay mucho, de ser muy inteligente y como Einstein, y muy estúpido como los periodistas del CNN, entonces, o de Haaretz, ¿no? Entonces, hay todos, entonces, ¿a qué estoy tratando de llegar? Que el problema más grande, y ya eso lo hemos dicho, Pablo, 80.000 veces, y hay que repetirlo porque es una enfermedad que hay que tratarla todas las semanas como una enfermedad que hay que, de la pastilla, ¿no? Tomate ahora está eso es la pastilla. Hay que explicar a la gente en el occidente que la vida real no es un partido de fútbol, a donde hay 90 minutos más alargue de tiempo y no hay VAR, y el árbitro no es suficiente decir el árbitro es hablar de la mamá, la pobre mamá del árbitro, y con eso el asunto, y eso lo veo en la mentalidad de muchos de mis compatriotas, porque no me importa tanto lo que piensan los ingleses o los dinamarquenses o los holandeses. No, me interesa es los israelíes. Los israelíes que dicen, mira, hay un cartel en la ruta más importante entre Tel Aviv y Haifa, a donde un muchacho muy vivo puso, y eso, ¿y para qué hicimos todo eso? ¿No? No llegamos a nada. Irán queda, y hay la amenaza de Hezbollah sigue, y los muchos ciudadanos del norte no pueden volver a sus casas, y Trump no logró, y tenemos el régimen y quedó intacto, y el pueblo iraní no hizo la rebelión esperada. Entonces, ¿para qué sirvió todo eso? Y lo que pasa es que la gente, o sea, es igual como decir, pero Roosevelt mandó el ejército americano a Marruecos en 1943, y con eso llegamos a qué, y después se invadieron el sur de Italia, a Sicilia, y todo eso para qué. Los alemanes siguen y los nazis siguen y siguen matando judíos en Auschwitz, y para qué todo eso. Y
en el 6 de junio de 44 cruzamos el canal y fuimos al Omaha Beach y al Utah Beach. ¿Y para qué? Y perdimos tantos soldados, nuestros queridos hijos que perdieron la vida. ¿Y para qué? Para que el hijo de mil de mierda, ¿no? Churchill con el cigarro habla con la prensa y todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La gente no tiene paciencia para ver y entre tiempo hacer el análisis. Hacer el análisis. Realmente no pasó nada. Realmente este gobierno, yo vi un informe hoy de un periodista tan vivo que no me acuerdo, tengo el sentido común de no acordar el nombre, que puedo caer ¿no? con juicios, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero un tarado total. 3 años de este gobierno que no se hizo nada. Un gobierno de estancamiento. Y yo repito, yo nunca voté por este gobierno, a ningún partido de este gobierno. Pero eso no me impide decir que en los 3 años no ha pasado nada. No hay nuevas carreteras. No funciona el Estado. El pueblo israelí no es el número 8 en la alegría en el mundo. No vimos ayer los logros que en Yom Ha'atzmaut los estamos presentando, el premio Israel. A eso, otro, el químico que inventó eso y otra muchacha que hizo eso. No pasó nada. Y Hamas quedó igual, y Hezbollah quedó igual, Irán quedó igual. No pasó nada, ¿no? En ese sentido, es una enfermedad que hace que la gente le cuesta ser honesta con ellos mismos. Y al ser no honesta con ellos mismos, no pueden ser honestos con la realidad. Al no ser honestos con la realidad, pueden decir cualquier estupidez sobre la realidad, quedar bien con sus amigos, y eso también tiene que ver con una presión social. Yo veo eso cuando hay algunos lugares a donde la mayoría de la gente que están ahí tienen automáticamente dicen los chistes de la esposa de Netanyahu y los chistes de Netanyahu. Y yo otra vez no soy hincha de Netanyahu y me parece que esta señora es muy problemática. Eso no es la cuestión. Pero la gente ya no tiene el sentido común de realmente usar el regalo que Dios nos regaló a todos. Eso en hebreo se dice Tselem Elohim, ¿no? Es la posibilidad de pensar, de ser honesto, es la cosa más importante, la verdad, tratar de acercarse a la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera Alex, pero acercarse a la verdad, esa es una tarea y en eso estamos muy mal. Bueno, Alex, Líbano. Sí, bueno, Udi, pero la locura que tú describes está en verdad muy lógica, porque se trata de una religión. Como Netanyahu o Trump son la encarnación del diablo, no es posible que este gobierno haga algo bueno, es imposible. Debo decir que Pablo, tú eres normal, porque cuando pregunté a ti qué es tu opinión sobre la funcionamiento del presidente Milei. Pues me dices como un hombre normal, aquí está muy bueno, acá mediano. Esta es la reacción normal que muy rara en Israel ahora. Sí, en Líbano lo que el gobierno no tiene tampoco muchas posibilidades, porque supongamos que decide desarmar Hezbollah realmente. Yo no creo que algún gobierno normal decide empezar una guerra civil en su país. Eso está una otra cuestión que no está politically correct, que se trata de Shias. Creo que demasiados Shias
no les gusta Hezbollah tampoco, pero es muy difícil imaginarlo. En este caso, la posición del mundo no está tanto importante, pero en el caso de Francia, Francia y Macron son aliados de Hezbollah. Hezbollah son caballos de Troya de Europa en favor de Irán y de Hezbollah, porque hay probablemente un acuerdo no jurídico informal entre el Hezbollah y la Francia, Macron llaman Macronistán o Macronie, very, estado muy, muy profundo. Más que ¿A dónde? profundo. En Francia o en Líbano? No, en Francia. El Líbano es normal, todo, Entonces, es claro. son cosas, eh, digamos, son argumentos confirmados, o sea, ¿a base de qué dicen que Hezbollah No, tiene un deep dicen state que en Francia? sí, en Francia Macron lo llaman en francés Júpiter. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo no está destacado de la realidad? Está seguro que está el genio y que sabe mejor que todos los otros. No está controlado por ninguna instancia del Estado francés. Pero en este caso, ¿de qué se trata? Se trata de una acuerdo no Sí, escrito, sí. que Hezbollah ayude el partido de Macron, un Macron mismo no está importante, pero el esencial es que en Francia, ¿cómo se llama? Rudolf Saadé, es libanés, franco-libanés, que está ¿cómo decir? Mancal, CEO. Sí, Sí, el gerente, digamos, el gerente. gerente general Sí, de la compañía marítima de transportes sí, CMG. Este ordenamiento existe desde la explosión en Beirut hace cuantos años y sí. cuando el periodista francés Georges Malbrunot descubrió que Macron mintió a los medios, dije que no encontró jamás los Hezbollah. Empezó a gritar sobre este periodista, el periodista, vous êtes irresponsable, le falta a usted la responsabilidad. La última prueba indirecta que está verdad, después este Sí, sí. voto en ONU de Francia contra la resolución exigida por todos los países árabes, incluyendo Qatar. No es posible explicarlo por la posición pro-Qatari de Francia, porque Qatar existe el opósito. Un buque perteneciendo a esta compañía, CMG, pasó en Hormuz. No es difícil Sí. encontrar otro argumento. Y algunos detalles de otro lado, de otro lado, como Udi dijo, la gente está cansada o quieren todo inmediatamente, resolver todos los problemas, vencer Irán, en cambiar todo en un momento, como yo dijo, perdí un teléfono o cayó en los toaletes, hay una tienda, compré un nuevo. No puede funcionar como eso en la realidad. Pero siempre oscilamos
entre euforia e histeria, como siempre. Pero lo que me enfurece que quienes que expresan este discurso o rant, como lo dice en inglés, pertenezcan todos a la clase media alta. Toda la gente, la mayoría de la gente que siguen gritando, llorando, que todo va mal en este país, viven muy bien. Sí. No quieren entender cosas desagradables al respecto del Líbano también. Por ejemplo, una de las razones que de alto de fuego es que nosotros, el ejército, también quiere el alto de fuego. Creo que no sabe, pero estoy seguro que los pilotos de nuestra aviación necesitan una pausa, porque una sortie, Sí. un vuelo a un otro lado de Israel a Irán, 12 y media horas. En el tiempo que en general en el mundo moderno el vuelo Operativo, operativo, operativo operativo. del avión de combate dura más o menos 30 minutos máximo. Y en este caso se trata de 2 y media horas en cada dirección. Es imposible. El ejército está sobrecargado. Hay fuerzas en Líbano, los aviones no falta aviones para Líbano porque están ocupados en Irán. Ahí en Gaza no está posible. Y la última cosa muy, muy, muy desagradable para todos es que tengo una pregunta. Haredim no sirven en el ejército, es mal, yo no tengo mucha simpatía por este sector, pero durante la primera guerra de Líbano, el ejército israelí, Tzahal, fue más grande y pude moverse con mucha velocidad que ahora. Desde la pregunta, es posible que en Israel de 81 Dos. habían... ¿Mm? 82. 82, sí, sí, 82, había más, ¿cómo decir? Obligados a reclutirse en el ejército que ahora. No está lógico. Alors, voilà, puede ver que la razón no de la carencia, Gisarón, Marcel, Sí, carencia, care- carencia, carencia carencia. de recursos humanos en el ejército no está los Haredim lo digo sin ninguna intención para justificarlos. Y esto es Entonces, ¿cómo eso? Interesante, porque yo fui soldado en 82. Fue mi única guerra que participé. Estuve en Beirut en el primer día que entramos al Líbano en nada, en unos horas ya estuvimos a 15 kilómetros al sur de Beirut y bueno, y en 82 habían en Israel, voy a exagerar, no más de 4 millones de habitantes. 4 millones como mucho, no creo que más que hoy estamos alrededor de 10 millones y si sacas la parte árabe y sacas la parte jaredí, estamos hablando de 7 millones judíos
fácil, ¿no? Por lo menos 7 millones y comparando, haciendo las proporciones en 82 el mismo cálculo, desde los 4 millones tengo que sacar por lo menos 1 millón, calculando los árabes y los jaredim juntos, estamos hablando de tres, es menos de la mitad, menos de la mitad. Entonces, ¿a dónde está? Cómo entendés el cambio? Tiene que ver una opción es decir que el enemigo se hizo mucho más potente, lo que mencionó recién Pablo con los misiles antitanques, que es una cosa, no que no había en aquel entonces, había misiles antitanques también en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero es otro nivel, una cosa. La otra cosa es decir que el compromiso, no el compromiso, sino la preparación, la tendencia, la inclinación, no, que no sé qué palabra usar ni en hebreo, ¿no? Pero me entendés, de una mentalidad militar que Israel tenía, tanto en 48 como en 56 como en 67 como en 73. No estoy hablando de las fallas que habían en esas guerras, sin duda de la guerra de 70, de 79, 70, 69, 70, la guerra de atrición. Obviamente, no todo era perfecto, pero como se tenía una mentalidad, una filosofía militar que que por un lado no nos gusta la guerra, somos judíos, no nos gusta la guerra, punto, pero si hay que hacer la guerra, vamos a hacerla bien porque tenemos que vencer. Y hoy, creo que desde la Segunda Guerra del Líbano de 2006, ahí descubrimos otra filosofía, una filosofía de deterencia, una filosofía de advertencia, una filosofía de controlar, de no controlar, ¿cómo se dice? De contener la situación, no solucionar. Y en eso estoy, o sea, yo tuve la sensación, a ver qué pensás vos, Alex, sobre el tema. Yo tuve la sensación que el 7 de octubre fue el colmo de esta mentalidad de no vencer, de no pelear, de evitar la guerra a todo precio, pero eso cambió y por eso tenemos los logros tanto en Gaza como en Líbano como en Irán. Pero mi duda es si esta mentalidad está volviendo por la puerta trasera y otra vez estoy negando totalmente el tema de la inclusión de la sociedad jaredí, no solamente en el ejército, sino como parte de la sociedad. Es otro tema, de eso podemos hablar la próxima vez, pero militarmente, ¿cómo lo ves? Como un último comentario. Militarmente sí, estoy completamente De de acuerdo, acuerdo con ti, porque pregunté la misma pregunta a cuantos oficiales militares que yo conozco y me dijeron la misma cosa, que como me dijo uno de ellos, los comandantes de divisas en divisiones. divisiones de 82 fueron los comandantes de compañías o como Compañía, robot pelotones, sí. de pelotones en 70. 73. Eran, tuvieron precisamente lo que dices, la mentalidad militar. Después, dos cosas graves ocurrieron en Israel. Sobre todo, yo creo que la raíz principal y la más peligrosa de todas las tragedias no solo transformación de palabras concretas en una magia verbal, disuasión, deterrence, Sí, sí, contenimiento, pero son el resultado de la prohibición que impone la izquierda israelí sobre la idea misma
de guerra preemptiva. ¿Por qué hacen una guerra preemptiva? No para muy kef, para placer, pero porque no hay ninguna otra opción. Israel empezó la guerra de 6 días cuando los oficiales, los comandantes dijeron a Eshkol, podemos, hay un mito peligroso, obnoxious, como decir, malvolente de los Molesto, historiadores. molesto, Fue, muy fue molesto. muy molesto que de algunos históricos israelíes, no, Sí, no solo históricos nuevos, escribieron que el ejército amenazó al Eshkol con el putsch e exigió el ataque. Pero no había ningún peligro para Israel. Es mentira sin vergüenza, porque lo que dijeron los oficiales del ejército era que podemos vencer, pero a una condición que hagamos uno, dos, tres. Si no lo hacemos, será imposible. Después, resultado, pero hay también una razón, lo que me dijeron, es no que los comandantes sean izquierdistas o derrotistas, no, pero no tienen esta experiencia militar y piensan en términos de seguridad. Seguridad es lo que yo hice en Líbano. Estaba dentro un jeep con un mag, miraban, tuve también sobre cómo decir mitvaj. Mitvaj. sí, un Ti- tiro Tiro, federal. ti- tiro de Hezbollah. Naturalmente que no, que sí, los comandantes no tienen esta experiencia. Tenemos lo que tenemos, pero quería decir algo al aspecto de la Día de la Independencia. No, pero Yo creo que ya estamos sobre la hora. ah, Vamos a guardar algunos temas para el otro. Voy a resumir solamente que la gran diferencia entre las guerras que vienen de 82 para adelante y las guerras que vienen anterior, que había mucho más consenso en el pueblo atrás del gobierno. Y en 77 o en 82 más bien, se juntan dos cosas que no tienen mucho que ver, o sea, son independientemente. Una cosa es que la confianza del pueblo en el gobierno cae mucho en 73 por la forma que empezó la guerra de Yom Kippur, entonces ya hay mucho menos confianza. Y después, cuando sube otra forma de poder de la derecha, entonces la gente que desde el vamos ya están un poco inconfiables del gobierno, ahora mucho menos, entonces no confían. Y hasta hoy. La gente que hablan mal de Netanyahu dicen justamente eso, que él no salir a la guerra por su esposa, eso no tiene ningún sentido. O sea, eso es la forma, es la delegitimación de este tipo de personas que en términos electorales no son muchos, pero en términos, como vos dijiste muy bien, Alex, pertenecen a la burguesía. Entonces tiene mucho más poder en la calle, en la prensa, en los medios, en la academia, en la literatura, en la cultura, etcétera. Entonces hacen mucho más ruido y agregando a eso el hecho que nos están persiguiendo el pueblo judío en el estilo de los medievales, ¿no? Las brujas, ¿no? Entonces ahí estamos, ahí tenemos una explicación por qué nos cuesta tanto hacer la cosa más simple que Churchill lo entendió fácilmente en 1940, que cuando hay un enemigo de este magnitud en su puerta, tenés que pelear sí o sí, no te queda otra, y terminar la guerra lo máximo antes posible con los mejores resultados, eso obviamente, pero nunca la historia se desarrolla en la forma perfecta, y eso también
hay que entender. Bueno, queridos, un gustazo. Hasta la próxima. Eh, Hasta la próxima. Am Israel Chai. A Israel Israel High, High. muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Nos vemos.